Bien, hermanos queridos, ya vamos a entrar en la palabra de lleno. Yo creo que es necesario compartir la palabra ya. Y la palabra que el Señor ha puesto en mí para compartir el día de hoy se llama Peniel. Peniel. ¿Qué significa Peniel? Ver el rostro de Dios, o un cara a cara con Dios, o la confrontación de Dios. O la confrontación de Dios. Eso es Peniel. Entonces, una de las cosas importantes que debemos tomar en cuenta es que llega un momento en nuestra vida que Dios va a tener un cara a cara con nosotros. ¿Cuándo será ese momento? En el día final. Va a haber un cara a cara con Dios. Un face to face. Donde vamos a ver a Dios cara a cara. Y en ese momento seremos juzgados para condenación o para vida eterna. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta por qué? Porque va a llegar ese momento, está establecido y así será. Pero también en la vida y en la caminada del hombre en esta tierra, Dios permite instantes en los cuales podamos ver el rostro de Dios. O que Dios nos confronte y podamos ver la realidad que estamos viviendo. ¿Cómo así? ¿O cómo es eso? Le voy a contar la historia de un hombre que seguramente usted conoció. La historia de un hombre que seguramente usted conoce, que se llama Jacob. Jacob, el nombre Jacob es usurpador, manipulador, mentiroso. Esas son las definiciones del nombre de Jacob. Usurpador, manipulador, mentiroso. Ese es Jacob. Y la historia dice que llega un momento en que la madre de Jacob quería que su hijo fuese bendecido por el padre para que obtuviera la primogenitura. A decir verdad, Jacob igual la quería. Le había dicho a su hermano Esaú en algún momento: dame tu primogenitura, yo te doy este plato de este potaje, esta comida, estas legumbres. Y Esaú dijo: bueno, ¿para qué me sirve? Y se comió la comida porque andaba cazando. Luego siguen los años y la mamá lo induce a engañar al padre. Él se coloca la ropa de su hermano, entra a la casa de su padre. Isaac tenía la vista ya cansada, no veía, y bendice a Jacob en lugar de Esaú. ¿Inducido por qué? Por la madre. Yo sé que las madres quieren la bendición de sus hijos. ¿Qué madre no quiere que su hijo sea bendecido? Pero tiene que ser de la forma correcta. Sin mentiras, sin engaños, sin manipulación. Y sí, es verdad, hay madres que por querer que su hijo tenga éxito, lo encaminan por el camino del error. Y eso le va a costar al hijo una vuelta más larga en la vida. Sobre todo si el padre no puede ver o no percibe. Isaac no podía ver. Isaac no percibía las cosas. No tenía ya mucha visión. Entonces a veces los padres no tienen la visión, no tienen el alcance, y a veces la madre manipula la situación para que su hijo o uno de los hijos sea más bendecido que otro. Y eso genera conflicto en el hogar. Mire, cuando me está llamando el Señor, el tema de lo que está llamando allá. Y a veces hay conflicto entre hermanos. ¿Por qué? Porque la madre está manipulando una situación a uno de ellos, privilegiándolo, y el padre no se da cuenta. Atención ahí, ¿eh? Lo que el Señor está hablando. Atención en eso. Ya, quiero entrar en el tema. Jacob quería la bendición, pero desde que nació, dice que salió Esaú del vientre de la madre y ya Jacob lo tenía tomado del calcañar. Como que él quería salir primero para ser el primogénito, o sea, desde chico con conflicto. Es más, la madre de ellos dice que estaba triste porque ella sentía en el vientre cómo peleaban. Yo no creo que haya sido Esaú, era Jacob que le estaba agarrando y dándole vueltas por ahí en el vientre a Esaú. ¿Cómo peleaban en el vientre? Y dice que esta mujer fue a preguntar y le dijeron: lo que pasa es que dos naciones hay en tu vientre y el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Jacob, ¿qué quería hacer? Mayor. Quería ser el mayor. Quería ser el de la bendición. Pero eso hizo que él manipulara muchas situaciones. Eso hizo que él fuera un mentiroso. Y eso hizo que él fuera un usurpador, que tomara lugares que no le correspondían. Porque mucho sucede que cuando una persona quiere avanzar en la vida, va engañando, va manipulando situaciones, va queriendo posicionarse, pisando a gente para ponerse encima de otros, usurpando lugares que no le corresponden, tomando posición de aquello que no es para él. Y lo que le va a pasar es que va a llegar un momento en que la gente cercana que se da cuenta lo va a aborrecer hasta la muerte. ¿Por qué? Porque está haciendo las cosas mal. Cuando uno hace las cosas mal, ¿cómo le va? Mal. Cuando uno siembra lo malo, va a cosechar lo malo. Y este Jacob estaba haciendo las cosas mal, entonces su hermano quiso matarlo. Imagínense, el hermano que nació en el mismo vientre juntos, quería matarlo ahora. Y como quería matarlo, este tuvo que huir, porque el que hace mal las cosas tiene que arrancarse. Y huye, y llega al lugar donde un tío, Labán, y Jacob se enamora de una de las hijas de Labán, se enamora de Raquel, trabaja 7 años, le dice que trabaje 7 años por ella. Y la noche de la boda, Labán cura a Jacob, lo cura, se embriaga Jacob, y cuando está borrachito, Labán le mete a la hija mayor, que es Lea. Y el otro día cuando despierta Jacob, se asombra y dice, bueno, ¿y tú qué haces aquí? Y le va a regañar al suegro, le dice, bueno, ¿qué has hecho? Yo trabajé por Raquel y tú me das a Lea. Y Labán le dice, bueno, la costumbre aquí es que demos primero a la hija mayor, después la hija menor. Ahora tienes que trabajar 7 años más y te doy a Raquel. ¿Por qué? ¿Por qué le engañó? Ahora él tenía que ser engañado. Entonces cuando uno va haciendo mal las cosas, piensa que uno le hace mal a alguien, a lo mejor se lo siente a ese, a lo mejor se lo hizo. Pero hay otro que está preparado para hacértelo a ti o hacérselo a usted. ¿Para qué? Para tratarle el carácter, para confrontar su propia vida. Y tuvo que trabajar 7 años más. Tuvo que trabajar 7 años más por Raquel. Y una vez que tomó a Raquel como esposa, dice la palabra del Señor que lo que ocurrió es que le cambiaron 10 veces el salario a Jacob. 10 veces le cambiaron el salario a Jacob. O sea, te voy a pagar esto. Después pasa un tiempo, no te pago más eso, esto otro. Después, mira, ahora va a ser esto acá lo que te voy a pagar. Mira, no más eso. 10 veces, o sea, el hombre fue tratando su carácter hasta que no aguantó más y dijo, me tengo que ir de aquí. Y tomó a sus mujeres, a sus hijos, los tomó y dice que comenzó a huir. Comenzó a huir de su suegro. Y va con sus esposas huyendo. Pero al mismo tiempo que él huye del suegro, y el suegro lo comienza a perseguir, el suegro se da cuenta después que se fue con las esposas y dijo, este me robó, y lo va a perseguir para matarlo. Al mismo tiempo que él iba huyendo, le dan la noticia a Esaú, su hermano, le dan la noticia que Jacob, su hermano, iba en dirección hacia él. Y Esaú sale precisamente para matarlo también. ¿Por qué? Porque cuando uno hace mal las cosas, todos lo quieren matar. Todos lo quieren matar. Y aquí es donde entra la palabra, y le pido que vaya a Génesis, capítulo 32. 32, versos 22. 32, versos 22. Ahí nuestro hermano también nos va a acompañar en la pantalla, ¿cierto? Con el texto. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba.
Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y le descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré, sino, ¿cómo le dice? No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Y después el capítulo 33 dice: alzando Jacob sus ojos miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea, Raquel y las 2 siervas, y puso la sierva y sus niños delante, luego a Lea, sus niños, y a Raquel y a José los últimos, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y lo besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado al más grande, al mayor, a tu siervo. José Daniel entre la iglesia y dijo: el portero dijo: a buscarlo, no. Fuerza a los entrar, dice la Biblia en la página. Es un joven que siempre quiere venir. Y justo estaba yo así y estaba ahí. José Daniel se cayó de un poste porque hace cartón y se cayó y se quebró todo quebró. Tiene platino en la cabeza, en las piernas, en los brazos. Y yo le comparto: el Señor te perdonó la vida, era para que tú murieras. Busca al Señor y tiene problemas de adicción. Así que me dice que quiere buscarlo. Y siempre me dice: el próximo domingo. Pero un día va a llegar. Amén. Bien, hermanos queridos, qué tremendo. Qué tremenda historia esta. Ya, vamos a ir a lo que Dios me ha mostrado. Primero, quiero decirle que no hay nadie que pueda luchar con un ángel, ni menos con un varón de Dios que viene del cielo, porque son espíritus. Entonces, ¿cómo yo lo agarro a él? ¿Cómo yo lo toco a él? No se puede. Yo sé que muchas predicaciones y hay muchas enseñanzas que dicen que uno tiene que pelear y tiene que ser guerrero y tiene que ser decidido y pelear con el ángel. Pero la verdad de las cosas es que la única manera de pelear y tener la victoria en Dios es a través de la humillación, es a través del quebranto. Y Zacarías dice eso. Zacarías comparte eso. Me gustaría ir a ese verso y buscarlo de Zacarías, donde dice que la forma en que venció al ángel fue humillado, fue llorando y fue quebrantado. Y la vamos a buscar. Y la vamos a encontrar en el nombre del Señor. Usted sabe de qué texto le estoy hablando, ¿cierto? Búsquelo, por favor.
Una vez que lo encuentra me dice, para seguir con el mensaje, búsquelo Pablito por favor, o Lucina ahí, búsquenle ese verso y me avisan después. Yo sigo con esta temática para confirmarle la palabra con ese verso que está en Zacarías. Hermanos queridos, yo no puedo pensar que voy a luchar con Dios a la fuerza, agarrando a combos a Dios. No, ¿quién dijo eso? No se puede. No se puede luchar con Dios de esa manera. ¿Cuál es la forma de hacerlo entonces? Con humillación, con quebranto, humillado delante de Él. Dice la palabra en Zacarías que se humilló Jacob, que clamó Jacob. Esa es la única forma de pelear con Dios para que Él no nos destruya. Cuando nos vemos en una situación muy difícil, la única manera es postrarnos y decir, Señor, ayúdame, yo no puedo. ¿Saben lo que pasó con Jacob? Jacob se dio cuenta que toda su vida había sido una mentira. ¿Se acuerda de ese corito que dice, mentira? Tu vida siempre ha sido una mentira. ¿Qué más? Una vulgar y estúpida mentira. Y no me acuerdo más, pero es una canción que habla de Jacob. Toda su vida fue una mentira, toda su vida fue un engaño. Fue siempre engañando, fue siempre manipulando hasta que se encontró con otro más mentiroso, que lo engañó, que lo manipuló. Se encontró con ese que fue su suegro. Dios bendiga a los suegros, Dios bendiga a la suegra. Porque si el joven no hace bien las cosas, el suegro o la suegra lo va a bendecir de parte de Dios. Amén. Y tiene que ser así porque Dios pone gente en el camino para enderezar nuestro camino. Y qué tremendo, hermanos queridos, es entender que cuando Jacob está luchando, no sé si usted percibe los primeros pasajes, dice que él iba con sus esposas y las hace pasar un arroyo y se va a ese lugar y dice que se quedó solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Hasta que rayaba el alba. Luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Carolina, busca el texto, igual que tú, porque estoy viendo que Pablo no lo encuentro todavía. Así que usted sabe del texto que estoy hablando, búsquelo nomás. Por favor. Y se quedó solo. Es necesario a veces tener tiempo solo con Dios, donde Él te muestre y donde usted se humille y donde usted se quiebra delante de Dios. Y cuando Él se quedó solo, dice que luchó. Pero el verso 25 dice que ese varón vio que no podía. ¿Qué no podía? No podía irse porque lo retenía. En Zacarías que tenés que buscar. Y dice que lo retenía. El varón lo retenía. ¿Por qué lo retenía? Porque la muerte le estaba viniendo por Esaú. Había estado siendo perseguido por su suegro atrás. El suegro, ¿sabe por qué liberó a Jacob? Lo liberó porque se le presenta una visión y le dice, no mates, no te entrometas con este varón. Y se le sale una revelación y por eso lo perdona. Dios se le aparece al suegro para que no le haga daño. Pero cuando él se humilla ante Dios y llora y clama, recién ahí, obtiene la libertad de su hermano. O la liberación de ese tiempo que iba a vivir con su hermano. Y mire qué interesante también, porque dice que él le tocó una parte del muslo mientras luchaba con él. Entonces me gustaría explicarle esta situación, hermano querido. Me gustaría explicarle cómo fue. ¿Cuántos de ustedes han orado de rodillas? ¿Cuántos de ustedes han orado de rodillas y al pararse qué le pasa? A los que ya llevan más edad, le duelen algunos las partes de las piernas. ¿Cuántos de ustedes han orado así, tendiditos, al piso, postrados delante del cielo? ¿Qué le pasa cuando se para? Duele todo el pecho, duele todo aquí. ¿Por qué? Porque se postró. ¿Sí o no? Entonces este hombre Jacob estaba humillándose delante del Señor, estaba solo, estaba llorando, estaba clamando, y de repente siente en su muslo que un tendón se contrajo, algo físico,
siente que se le contrajo un tendón, pero fue el varón que lo tocó. El varón lo tocó, se le contrajo el tendón. Y él estaba orando, él estaba llorando, él estaba en la presencia de Dios, pero se le contrajo. Entonces, ahí le dice el varón o el ángel, le dice: déjame, porque raya el alba, o sea, ya está amaneciendo. ¿Cuál es la mejor hora para buscar a Dios? Dice la palabra, dice un corito, otro corito: la madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. La madrugada aún estaba oscura. Apóyeme con el corito, hermano, por favor. Señor Jesús, ten compasión de mí, perdona mis pecados, que yo confío en ti. Así dice el corito. Hermano, yo sé que a usted le gusta dormir. No hay persona que no le guste dormir, pero ¿sabe cuál es la mejor hora para orar? De madrugada y oscurito. De madrugada y oscurito. Ahí es bueno orar. Ese fue el horario de oración de Jacob en la noche. Jesús dice que se iba a lugares desiertos y pasaba toda la noche orando. Y los discípulos se le dormían. Y le dijo: Jesús, usted no puede ni velar una hora. Se le quedaban dormidos. Cuando está oscurito, ¿cuántos han tenido esa experiencia de levantarse en la noche oscurito, orar, buscar el rostro del Señor y sienten la respuesta? Lloran por la familia, lloran por sus hijos, claman y viene la respuesta. ¿Amén? ¿Qué cruz? Sí, ese. Amén. ¿Cuál es el verso? Desde el 1, ¿cierto? Sí. Miren lo que dice Oseas. Está buscando Zacarías. Oseas. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto. Verso 2, Oseas 12:2. Miren lo que dice: pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob. Mire, cuando uno actúa mal, ¿tiene la bendición o la maldición? La maldición, porque la maldición es la recompensa por la desobediencia. ¿Qué es la maldición? La recompensa por la desobediencia. Cuando uno es desobediente con el padre, ¿qué hace el papá? Castiga, disciplina. Así también opera Dios. Cuando uno es desobediente, maldiciones nos alcanzan. Y dice la palabra que hay un pleito que tiene el Señor con Judá para castigar a Jacob conforme a su camino. O sea, el camino de Jacob había sido malo. Y le venía la recompensa de ese camino, de todo lo que él había sembrado, todo lo que había hecho. Le venía la recompensa. Pero miren lo que hizo: le pagará conforme a sus obras. Nosotros sabemos eso. Todo lo que yo obro lo voy a recibir de vuelta. Eso se sabe. Pero miren, verso 3. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. Desde el vientre su mamá ya venía con pillería. Dice: y con su poder venció al ángel. Con su poder venció al ángel. ¿Cuántos quieren tener este poder para vencer al ángel? Miren lo que dice el verso 4. Venció al ángel y prevaleció. Miren qué lindo ahora. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. ¿Qué hizo entonces este hombre, Jacob? Lloró y le rogó. ¿A quién? A Dios. Porque ese ángel venía. Jacob no es que vio un ángel, dice Génesis que era el varón de Dios. Se da cuenta que Oseas, que es el profeta, revela que era un ángel, pero Génesis dice el varón de Dios. O sea, él estaba luchando con Dios. ¿Cómo? No a cómo, no con su fuerza, con llanto, con ruego. ¿Qué dice la palabra? Que Jesús, a causa de su temor reverente, con ruegos y súplicas, fue oído a quien le podía librar de la muerte.
Hermanos, si hay una oración poderosa, es la oración llorando. Por eso no le lloré a la comadre, no lloré con el compadre, no lloré tomándose la cerveza y la vida. No, llórele a Dios, llórele la presencia de Dios, ruegue a Dios, no le ruegue a nadie, no te pide de favores a nadie, pídele a Dios, Señor, necesito esto, mira, estoy con esto, ayúdame, y va a haber una respuesta. Pero con llanto, es con ruego. Gente que dice, no, yo le dije a Dios y me la lloré porque hasta cuándo esta cuestión, y empecé a hablarle y me dice, no, Señor, aquí. ¿Cuál es esa actitud, hermano? Es con humildad. Cuando queramos hablar a Dios, Señor, ayúdame, y nos arrodillamos, y nos postramos, y lloramos. Cuando estamos peleando mucho en la casa, en el hogar, con la esposa, con los hijos, déjenme solito un poquito, tengo que orar, estoy mal, déjenme orar. Necesito un tiempo con Dios solo. Y se va y llora y ruega, Señor, ayúdame, mira esta situación, ya no puedo más. Este de acá me quiere matar, este otro me quiere matar, este otro me anda persiguiendo, no sé a dónde ir. ¿Sabe cuál es el mejor lugar para ir cuando está pasando esto? A solas con Dios. Ese es el mejor lugar. Pero lo más lindo de todo esto, acuérdense que es Oseas, ¿ah? Oseas capítulo 12, del 2 al 6. Ahí está el secreto. Oseas 12. Y bueno, siguiendo la historia, hermano querido, dice que el ángel, el varón de Dios, le preguntó, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le dijo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Pero qué le está preguntando ahí? ¿Cuál es tu identidad? ¿Por qué se te conoce? Y cuando él le dice, mi nombre es Jacob, ¿qué le dice? Yo soy un usurpador. Yo soy un mentiroso. Yo soy un manipulador. Cuando usted está hablando con Dios y llorando y rogando y el Señor te diga, ¿quién eres tú? Usted tiene que decir, usted tiene que decir, Señor, he mentido, he robado, he sido soberbio, en el caso que sea, ¿cierto? Cual sea el caso, Señor, soy un mentiroso, soy un borracho, Señor, soy un borracho, Señor, soy un orgulloso, soy un soberbio, porque el Señor te pregunta, hermano, cuando uno está orando, porque yo creo que podamos percibir que ver el rostro de Dios significa que Dios como que te confronta. ¿Cuántos se han sentido confrontados con Dios, por ejemplo, en el retiro? Es como una confrontación. O en un culto con una palabra uno se siente confrontado. Es Dios que te está confrontando y te pregunta, ¿quién eres tú? Y dependiendo de nuestra sinceridad de corazón, Dios nos toca y nos cambia esa identidad. Primero le tocó el muslo y luego le dice, no será más tu nombre Jacob. Es decir, no vas a ser más un usurpador. No vas a ser más un manipulador. No vas a ser más un mentiroso. Ahora tu nombre es Israel. Uno que lucha con Dios. Un príncipe de Dios. ¿Qué significa entonces que luche con Dios? ¿Qué significa que sea un príncipe de Dios? Un hombre de oración. Un hombre de ruego. Un hombre de búsqueda de Dios. Esa es la mejor identidad que podemos tener. Ser gente de búsqueda. Ser gente de oración. Ser príncipe de Dios. La Biblia lo dice así, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios a precio de sangre. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para darnos salvación y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Aleluya. Qué tremendo, ¿ah? Entonces, si Dios, si usted tuviera una situación difícil, ¿qué tendríamos que hacer? A solas con Dios. ¿Qué hace Él? Nos hace ver quiénes somos realmente, darnos cuenta quiénes somos. El peor error que cometemos nosotros a veces es desplazar nuestros errores o culpar a otros o indicar a otros. No, ese es el culpable, esa es la persona que está mal, pero uno nunca está mal. Eso es malo porque nos perjudica y no reconocemos nuestros errores. Pero cuando vemos nuestra identidad y entendemos que estamos mal, tenemos la posibilidad de que Dios nos toque y nos cambie la identidad. ¿Cuántos necesitan ese cambio de identidad? Por ejemplo, en el retiro, estábamos en el retiro y cuando estábamos chequeándonos, examinándonos y viendo en qué nos afecta tal cosa, si teníamos alguna puerta de pecado, algunos hábitos pecaminosos, estábamos en algún tema de iniquidad familiar, o teníamos una herida, algo en el corazón que necesitábamos liberar, y nos fuimos viendo, a lo mejor tu identidad era dolor, lo más probable es que la identidad haya sido rencor, rabia, resentimiento, a lo mejor haya sido lujuria quizás engaño,
Pero cuando uno confiesa y llora, Señor, perdóname lo que no pasa esto en mi vida, Dios trae libertad y te cambia la identidad. ¿Y ahora cuál es? Ahora la identidad es sanidad, restauración, gozo, paz, benignidad, descanso. Amén. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Y bueno, dice la palabra que entonces Jacob luego le pregunta, le dice: ¿cuál es tu nombre? Decláramelo. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. ¿Cuál fue la bendición que recibió Jacob entonces? El cambio de identidad, porque tuvo un cara a cara con Dios. Dios lo confrontó. Que Dios nos confronte cada día. Que Dios, a veces Dios, mire, no sé si usted está comprendiendo esto, pero vamos a colocar un ejemplo bien rapidito. Entonces le voy a pedir a nuestro hermano Luis Rodríguez, le voy a pedir a nuestro hermano Fabito, por favor Fabito, y a nuestro hermano Johnny, que por favor me ayuden en esta actuación. Entonces, el Jacob va a ser aquí nuestro hermano Johnny. A lo mejor no. Usted tiene más cara como de suegro que de Jacob. El Jacob va a ser aquí Fabito, porque el otro día andaba cojeando. Entonces, usted va a venir de allá, tú vas a venir de acá, tú vas a estar al medio. Él lo quiere matar porque se arrancó con las hijas. Hace un tiempecito corto, 2 meses, algo por el estilo. El de acá es el hermano, este es el suegro, y lo quiere matar porque este de aquí lo engañó hace como 20 años, le robó la primogenitura y la bendición de su papá. Conflicto familiar. Coloquen cara de que quieren matarlo, ¿sí? Acérquese como que lo van a matar. Acérquese como que lo van a matar. Miren, miren. Eso le espera a Jacob. Eso le espera. Muerte. Ya retrocedan, pero nada ha pasado todavía. Y él se da cuenta. A veces Dios usa estas situaciones problemáticas, las usa el Señor por meterte en problemas. O sea, no es que Dios lo mete, usted se metió ahí. Porque obró mal. Situaciones familiares, situaciones laborales, situaciones de varios índoles de la iglesia difíciles. Y usted está en medio de esa situación. Y está ahí. La única manera de resolverlo, ¿cómo es? ¿Peleando con Dios a combo? ¿Con soberbia gritando para el cielo? ¡Ya ahora tú! ¿Qué? No, ¿cómo es? Por favor, Fabito. Arrodillarse y comenzar a buscar la presencia de Dios. Entonces, ¿qué pasa ahí? Dios toca el corazón del suegro. Y el suegro va a dormir, dice la palabra, y se le aparece Dios en un sueño. No toques a mi siervo, porque si tú lo tocas a él, te metes conmigo. Y él está buscando al Señor, y Dios toca el corazón de su hermano. Quiero solamente encontrarme con él y abrazarlo y llorar con él. Y viene en la presencia del Señor, hermano, y dice que necesitamos un ángel. Necesitamos un ángel. ¿Quién quiere ayudarme de ángel? Un ángel gordo, grande tiene que ser. Ya Javi, también por usted, la vamos a hacer acá. Pero ella va a ser el ángel, porque dice la palabra que era grande, varón grande. Entonces, el ángel dice: déjame ir. Ruega un poquito como que esté llorando y como que esté rogando. No es que él estaba rogando al ángel, él estaba viendo a Dios. Él estaba viendo a Dios. Y dice que el ángel le toca el muslo, tócale el muslo. Y ahí él siente algo. ¿Cuál es tu nombre? Pregúntale. Mentiroso. Mentiroso. Usurpador. Manipulador. Estafador. Eso le comienza a decir. Se comienza a examinar a sí mismo y a darse cuenta. Y el ángel dice: no será más Jacob, ahora es Israel. Y lo bendijo y se va al ángel. Y cuando se para, cojea nomás. Ahora ya no camina igual, porque cuando Dios te toca nunca más vas a caminar igual. Si uno, cuando uno llega al evangelio y se cree mañoso, se cree, yo no como camino, no solo. O cuando se cree orgulloso, soberbio, ¿cómo camina? Pero cuando llega el Señor, uno camina humilde. La caminada de Jacob comenzó a ser humilde. Entonces se reconcilió con el Señor, reconcilió con el Señor. Ya te dejo, pero cogea así, si te cogea ahora. Y ahora se encuentra con el hermano. ¿Y qué le dice? Yo soy tu siervo. Le robó la primogenitura, pero ahora él le está diciendo: yo soy tu siervo.
Sí, usted comió la comida, pero no tengo que hacer la comida. Gracias, hermano. Un aplauso a los hermanos. Un aplauso a nuestros pastores estrella. ¿Se dan cuenta cómo Dios a veces nos pone en situaciones difíciles? ¿Sí o no? Dios a veces nos pone en situaciones difíciles y nosotros decimos, ¿por qué estoy en esta situación? Y lloramos. Pero Dios quiere tratar nuestro carácter, quiere cambiar nuestra forma de caminar. Y el domingo pasado predicamos acerca de la enfermedad. ¿Qué le pasó a Jacob? Se enfermó de la cadera, del muslo. A veces vienen enfermedades para tratar nuestro carácter y que se acerque gente que nunca se acercaría. Y que nos reconciliemos con gente que nunca pudimos hablar. Y estar en lugares que nunca pudimos haber estado. Y Dios trae eso a nuestra vida y a nuestro corazón. Y hay reconciliación. A veces nosotros no vemos la mano de Dios en eso. A veces estamos orando y mire, imagínense Jacob orando y Dios sabía que le iba a tocar el muslo a él. Nunca se lo imaginó, pero lo tocó. Claro, comenzó a cojear, pero salvó toda su familia, toda su casa, se reconcilió con el suelo, se reconcilió con su hermano y caminó en bendición. ¿Y sabe quién fue Jacob? Israel. El padre de los 12 patriarcas. Y de ahí en adelante la bendición vino al pueblo de Israel. Y fue conocido como el pueblo de Israel. Amén. Para terminar la palabra, escuche esto. Dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara. O más bien, Dios me confrontó, o tuvo una confrontación con Dios. Y dice, y fue librada mi alma. ¿Qué quiere librar Dios? Dios le importa más librar su alma que su carne. Amén. Si es necesario tocar su carne, por eso que a veces hay gente que sufre algunas cosas, accidentes, situaciones difíciles, necesidad, hambre, pasan cosas, porque Dios quiere librar el alma. Pero aquí hay una cosa muy importante. Peniel está ubicada entre el Jordán y Sucot. ¿Dónde está Peniel, Florencia, Caberita? ¿Dónde está Peniel? ¿Ubicada? Ya. Pongan atención. Está ubicada entre el Jordán y Sucot. Pero miren qué interesante esto. Peniel es donde yo veo cara a cara a Dios, donde me confronto y puedo tomar la decisión llorando, rogando para que cambie mi identidad. Pero Jordán es un río del juicio, el juicio de Dios. Acuérdense que Juan bautizaba a la gente en el Jordán. Es decir, que es un lugar de juicio profético donde la gente decide si entra o no entra en la comunión con Dios. Pero también Jordán significa el que desciende o el que se humilla. Miren qué interesante. Y Sucot significa el que se hace una casa o una enramada o un tabernáculo o una tienda. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que para que yo me encuentre con Dios, o si me encuentro con Dios cara a cara, tengo que tomar una decisión de caminar en humildad, de humillarme, entrar en la comunión del cuerpo de Cristo. Juan en el Jordán bautizaba, bautismo, comunión con Dios, comunión con el cuerpo. Pero al mismo tiempo puedo tomar la decisión de hacerme una casa en esa posición, una enramada y quedarme allí y no avanzar ni retroceder, sino que estancarme. Darme cuenta de lo que Dios me dijo, pero no tomar ninguna decisión. Es decir, no me reconcilio ni con mi hermano, ni con mi suegro, ni voy a Dios, no hago nada. Ya, sí, escuché, está bien, pero yo veo si lo hago, si no quiero, y nadie me diga nada. No, ese sería el peor camino, esa sería la peor decisión. Pero la mejor, ¿cuál sería? Si me encuentro con Dios, caminar en humildad. A lo próximo que Dios tiene. ¿Qué era lo que tenía? La reconciliación con su hermano. Es que él pudiera entender que tenía que ser siervo. Cuando Israel entiende que tiene que ser siervo, Dios dice, estás listo para ser una nueva nación. Y estás listo para que de tus lomos venga el Mesías. Amén. ¿Amén? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Le gustó la palabra? Amén. ¿Se siente identificado? Amén. ¿Cuántos van a tener ese cara a cara con Dios? Amén. ¿Cuántos van a agarrar a combos al Señor y le van a gritar al cielo? No, ¿cierto? ¿Cómo es? Con humildad, llorando, rogando, de rodillas, postrado. ¿Y qué va a hacer Dios? Va a confrontarnos con nuestra identidad, pero la va a cambiar para la gloria de su nombre. Amén. No solamente a usted, sino que va a tocar a aquellas personas que tiene que tocar.
para que su futuro sea en victoria y en bendición. Denle un aplauso al Señor entonces.